Los que no vi cuando empezábamos. Hola, Tiago, nos pegaste un susto. ¿Qué pasó, Tiago? ¿Te fuiste a descansar al hotel de Wilde? ¿Eh? Bueno, lo tenemos a Tiago, luego que estuvo. ¿Cuánto estuviste, Tiago? ¿Un día entero o internado? ¿Eh? Mediodía, bueno. Nos alegra saber que estás bien. Bien, vamos a leer en la palabra de Dios, en Romanos, vamos a leer dos pasajes. Romanos capítulo 7, primero. Romanos 7, 15. Romanos 7, 15. Vamos a leer ahí. Bueno, estoy medio lento hoy para encontrar los pasajes. Acá está. 7, 15. Romanos 7, 15 dice, en adelante, ¿no? Vamos a leer. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a ir ahora a Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 26. Muchas gracias por el vaso de agua, Joaquín. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, bueno, enviándonos unos a otros. Podríamos leer hasta el 25. ¿eh? Y 4 puntos nada más que yo quería mencionar de estos dos pasajes. El primero, queridos hermanos, es que hay una lucha inevitable en la vida del creyente. Es una lucha que se da, ustedes saben que varias veces hemos hablado de que el creyente tiene 3 enemigos: Satanás, el mundo y la carne. Y lo menciono así porque la carne es un enemigo
que es muy sutil, y que nos acompaña cada día de nuestra vida, y contra la cual debemos luchar, y es una lucha compleja porque a veces la carne nos engaña más que el resto de los enemigos. La ley, se habla de la ley, Pablo mismo tenía una lucha así, ¿no? Él explicaba la lucha que se daba entre la ley que estaba en sus miembros, y la ley del Espíritu. Y en un momento habla de la ley como que él se daba cuenta a través de la ley que lo que hacía era malo. La ley, que es la expresión de la voluntad de Dios, principalmente marcada en sus mandamientos, y en todas las ordenanzas que le dio al pueblo de Israel, más que ordenanzas religiosas, ordenanzas de vida, criterios de conducta, y todo eso que lo podemos enmarcar dentro de lo que es la ley, es lo que nos enseña a nosotros, que naturalmente nosotros no podemos hacer nada, porque somos pecadores. Somos pecadores. El Antiguo Testamento fue una de las grandes cosas que hizo, que es mostrarle al hombre su realidad de pecado. Nosotros debemos meditar a través de esto, porque el no darse cuenta que en nuestra carne habita el mal, como decía Pablo, el mal que mora en mí, el no darse cuenta de esto es estar expuesto a un peligro enorme. Por eso en la Escritura vamos a ver tantos consejos que tienen que ver con tener cuidado de nosotros mismos. Aquel que cree estar firme, dice, mire que no caiga. ¿Y eso por qué? Porque la carne te hace creer que vos estás más arriba de lo que estás. La carne misma, Pablo habla de los miembros y podemos meter en eso todo nuestro ser, nuestras pasiones, nuestras fuerzas, nuestros deseos, muchas veces nos engañan. Por ahí decía Jeremías que engañoso es el corazón, y perverso. El segundo punto, el primero es que la lucha es inevitable, que todo creyente tiene que convivir con esta lucha. El segundo punto, y que tiene que ver con hacernos dar cuenta de la carne, ahí Pablo hace una lista enorme de obras de la carne. Y hay algunas que uno las ve y a la luz saltan que son obras, bueno, todas en realidad cuando uno la lee, pero hay algunas que pareciera que están más a la vista de la gente. Hechicerías, idolatrías, borracheras, orgías. Yo creo que cualquiera, casi cualquiera que ande por la calle se da cuenta que hay cosas de esas que no son buenas. Pero hay algunas muy sutiles, y que a veces están más escondidas en nuestra propia vida. Y hay que estar muy atento. Y le voy a nombrar 3 o 4. La primera dice que quiero nombrarles es enemistades. ¿Y qué es enemistad? Es una aversión, es una aversión u odio entre dos o más personas. El odio es claro, ¿no? El odio es claro. Pero después está la aversión. Y la aversión, yo la voy a traducir en un lenguaje coloquial. Es a este no me lo banco. Lo veo y cruzo la esquina, y cruzo la calle. A este no me lo banco, ese famoso comentario. Eso es enemistad porque es una aversión, algo que es como que yo no me quiero relacionar con el otro, o un odio cuando ya es más profundo entre dos o más personas. Y pensemos en nosotros mismos, ¿cuántas veces vivimos con enemistades arraigadas?
este me hizo tal cosa en el pasado, entonces hoy no me lo banco, aquel me miró mal, aquel me contestó mal, y trato de evitar personas. ¿Eh? Esos son enemistades. Y las enemistades son sutiles y son obras de la carne. Después de ese celos, es como que es más fácil de explicar, ¿no? Y yo lo explicaría con una pregunta. ¿Por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué a mí me dejan de lado? ¿Por qué él o ella me engaña? Cuando hablamos de celos en un matrimonio, también pareciera que sale fácil. Ahora fíjense que los celos, que son sutiles y son obra de la carne, es aquello que nos hace sentir a nosotros como que nos dejan de lado, ¿eh? Como que el otro tiene algo que yo debería tener. ¿Eh? Esos son celos. En tercer lugar, habla de irritación, irritándonos. ¿Y qué es irritarse? Y bueno, irritarse, irritándonos unos a otros, es cuando alguien reta al otro o lo desafía. ¿Eh? Este quizás es un poco más notorio. ¿Saben lo que es retar? Es como los antiguos que se veían en la película que se batían a duelo. ¿Se acuerdan? A ver quién gana. Es cuando uno genera un desafío con otra persona a ver quién está más arriba. A ver quién es más grande, quién es más fuerte, quién es más poderoso. Eso es irritar en la palabra que está en la Biblia. Yo busqué los originales que no traje, como se dicen, porque al final nunca nos acordamos de esas palabras griegas, pero lo que nos tienen que quedar son los conceptos. Y luego hay otro en el versículo 20 que dice iras. Y la palabra que se traduce ira me llamó mucho la atención porque ¿saben lo que es la palabra que se traduce a ira ahí? Bufar. ¿Saben lo que es bufar? Cuando alguien hace... Eso es bufar. Fui gráfico. Eso es bufar. Cuando refunfuñás, cuando haces... Cuando haces... que estás... Eso son iras. Son iras. Fíjense qué sutilezas algunas obras de la carne y cómo se entremeten en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Muy bien, entonces dijimos una lucha inevitable, estos son síntomas visibles. Luego aparece en el versículo 16 del capítulo 5 de Gálatas una doble exhortación. La primera es andar en el Espíritu. Si somos creyentes, debemos andar en el Espíritu. Y andar es vivir como, la palabra esta quiere decir como aquel que va rodeado de alguien, como que vive con un compañero, como que se rodea de un compañero, de una amistad. Y es lógico, porque el Espíritu, andar en el Espíritu es alguien que anda al lado nuestro. El Espíritu es nuestro paracleto, es el que está al lado nuestro. Y andar en el Espíritu es como vivir rodeado del Espíritu. ¿Esto qué significa? Significa que cuando nosotros andamos por la vida, debemos ser conscientes de esa presencia en nosotros, que es dada por Dios no solo para protegernos, no solo para decirnos lo que tenemos que decir, no solo para interpretar las Escrituras, sino también para exhortarnos. Y eso es andar en el Espíritu. Es hacer lo que el Espíritu de Dios nos manda. Nos manda el Espíritu de Dios a orar, nos manda a alabar, nos manda a escudriñar las Escrituras, a congregarnos, a predicar, a amar. Cuando nosotros andamos en el Espíritu, esas cosas son las que tenemos que hacer, no las obras de la carne. Estas serían las obras que el Espíritu nos invita a hacer. Eso es andar en el Espíritu. Pero la otra exhortación tiene que ver con, es negativa, es no satisfacer los deseos de la carne. Y satisfacer quiere decir, es cuando uno cumple ese deseo.
Cuando uno verdaderamente lo completa, lo ejecuta. Porque, ¿de dónde surge el deseo de la carne? No satisfagáis los deseos de la carne. ¿De dónde surge? Surge en los deseos en nuestra mente. Santiago habla del ciclo del pecado, donde dice, ¿de dónde surgen los pecados? De la concupiscencia. Y si es una palabra que si ustedes la tiran en el trabajo, le van a decir, ¿qué me estás hablando con la concupiscencia? Pero ¿qué es la concupiscencia? Es esa inclinación que tenemos a hacer lo que el cuerpo nos pide, esos miembros que tenemos, sean los deseos sexuales, sean las pasiones desordenadas de cualquier tipo, sea ir a pelear a la cancha, sea tomar, alcoholizarte, vivir de placeres y que no te importe otra cosa, vivir sin trabajar. Son todos deseos que surgen acá. Y es en el lugar donde nos exhorta la Biblia, Pablo en este caso a los Gálatas, a no satisfacer. Y satisfacer quiere decir ejecutar, completar, realizarlo. Porque hay algo que es imposible, que es que eso no pase en algún momento por nuestra cabeza. Pero el creyente que tiene la ley del Espíritu puede vencer el pecado. ¿Te puede pasar un pensamiento? ¿Te puede pasar esa provocación, esa tentación? Sí, pero podés vencerlo. ¿eh? Porque el espíritu, la ley del espíritu, vence la ley de la carne. El creyente puede en el poder que Cristo le dio a través del Espíritu Santo. Y por último, el resultado. El resultado. Cuando yo ando en el espíritu lo que hace que es fructificar, dar fruto. Y están esas 9 manifestaciones del fruto del espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. 9 frutos, 9 manifestaciones de un mismo fruto. Si yo ando en el espíritu y no satisfago la carne, empieza a suceder que empiezo a experimentar el fruto del espíritu. El fruto del espíritu. Y hay algo que me llamó la atención cuando reflexionaba en esto, ¿no? Lo que hace la carne, ¿qué es? ¿Qué son? ¿Cómo dijimos? ¿Qué son qué de la carne? Obras, muy bien, obras de la carne. ¿Y del espíritu qué es? Fruto del espíritu. Ustedes saben que obras, la palabra, otra vez me fui a la palabra, estuve muy buscándolo coso y la verdad que me ayudó a pensarlo. Las palabras que dice obra es trabajar, laborar. Y la palabra que es fruto se refiere a un fruto ya cosechado. ¿Vieron? ¿Vieron que uno dice el fruto del manzano es la manzana? Y es como que decir el pez y el pescado. Yo saco la manzana y ya la tengo acá, lista para comer. Esa es la palabra que se traduce fruto. Mientras la obra de la carne nos va a traer cansancio, agotamiento, porque es un trabajo y nunca te va a traer satisfacción, el fruto del Espíritu te va a traer deleite. El fruto del Espíritu te va a traer deleite. Y el fruto del Espíritu es algo por lo cual vos no trabajaste. Trabajó el Señor en tu vida. Preguntémonos entonces por qué muchas veces vivimos agotados. ¿Por qué el mundo corre atrás de algo que nunca alcanza? Porque anda atrás de las obras de la carne. Y como creyente tenemos que ser cuidadosos. Podemos tener días enteros que estamos atrás de los afanes de esta vida, de la obra de la carne, y eso nos trae agotamiento, cansancio. Nunca va a traer gozo. ¿Por qué muchas veces no vivimos gozosos? Porque corremos una carrera que corre el mundo. Porque vivimos a la manera que el mundo nos contagia. Hermanos, nosotros tenemos que vivir de una manera distinta. Si vivís por el Espíritu, andad por el Espíritu.
Y lo lindo, y por último cerramos con esto, voy a cerrar con una frase que no es mía, pero con una reflexión que no es mía, habla de que contra tales cosas, contra el fruto del Espíritu, que dice, no hay ley. Y acá hay una explicación, dice un comentarista, se refiere al hecho de que la ley fue establecida para revelar nuestras transgresiones. Por lo tanto, el fruto del Espíritu, siendo producido por Dios mismo, no está sujeto a la ley, sin embargo, puede ser practicado con la libertad que tenemos en Cristo. No hay ley alguna que manifieste algo en contra del fruto del Espíritu. Hermanos, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu y experimentaremos la paz y el gozo del Señor. A Él sea la gloria. Amén.